Ahora sí. Hermano, buenos días, saludos en el nombre del Señor. El texto que a mí me toca es Efesios capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Efesios capítulo 6, versículo 14 y 15. Antes de comenzar vamos a orar, ¿sí? Quiero orar por que el Señor dirija todo esto. Soberano y bendito Dios, Dios de toda misericordia, Dios de toda gracia. Señor, en esta mañana te pido que tú guíes todo lo que vamos a exponer en esta mañana. Que sea tu Espíritu Santo el que nos hable. Que no sean mis palabras, Señor. Controla todo este tiempo y dirígenos, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, cuando vemos el libro de Efesios, Efesios capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, es un resumen del grandioso evangelio de Cristo. Pablo desarrolla toda la obra de la Trinidad ahí en los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios. Ahí vemos la salvación, la santificación de su pueblo y allí se usa una frase o varias frases, pero que significan lo mismo. En Cristo, en el amado, en quien se repiten como 23 veces, lo cual nos indica la unión en Cristo de todas las cosas. Entonces allí se nos narra cómo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cómo el Señor hizo el milagro de transformar nuestras vidas. También vemos cómo Él nos unió, dos razas distintas, unió en uno solo, en un cuerpo llamado iglesia. Entonces nosotros vemos ese evangelio. Y después vemos en el capítulo 4 y 5, 6 las direcciones que nos da el Señor, teniendo como base el evangelio. Y entonces lo que debemos tener en consideración es que todo lo que hacemos, ya del capítulo 4, 5 y 6, todo lo que vamos a hacer, todo lo que se nos demanda, debe fluir de un entendimiento progresivo de lo que Dios ha hecho en tu vida, en Cristo, y ese conocimiento debe preceder a cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier esfuerzo. Entonces la semana pasada veíamos que estamos en una guerra y ahí destacaba una palabra que nos habla el apóstol Pablo, nos habla de una lucha, que significa literalmente un combate mano a mano con un adversario, de lo cual uno de ellos tendrá que caer o besar la lona. También veíamos que eso es una guerra, estamos en el medio de una guerra, en medio de una batalla. Pero también veíamos, para que haya una batalla debe haber un enemigo. Y dice la palabra, nos habla la frase, unas huestes, estamos luchando contra huestes espirituales de maldad, con una clara referencia al diablo y sus ángeles caídos. Tenemos un enemigo, tenemos un adversario en medio de esa guerra. Entonces, él trata de deshacer todo lo que Dios ha hecho y por tanto, sabiendo que tiene poco tiempo, ha dirigido su mira contra todos aquellos que han sido creados en Dios, en Cristo, para andar en buenas obras. Pero también vemos eso, que tenemos deberes que hacer, tenemos mandatos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo hacemos eso? Vestidos de toda la armadura de Dios. Es imposible resistir los asaltos del enemigo, de un enemigo tan poderoso, con un poder humano. Su astucia, su poder son imposibles de vencer con nuestras fuerzas. Entonces el Señor nos manda a fortalecernos en Él. Pone su poder a disposición y pone su armadura. Es la armadura del Señor. Entonces, en medio de esa guerra, nosotros estamos llamados a obedecer la palabra del Señor. Y no es poca cosa, pues tenemos un adversario serio, un adversario que es tremendo. Pero tenemos al lado a un Dios que es sobre todo poderoso sobre todas las cosas. Entonces el texto que me toca dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia,
y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, lo primero que vamos a ver, hay dos encabezados, un objetivo y una preparación. Entonces, hay un objetivo de tomar la armadura, de fortalecernos en el Señor. ¿Cuál es ese objetivo? Permanecer firmes, dice la palabra. Entonces, nosotros estamos en una lucha de resistencia. Y en el medio de esta lucha habrá dolores, habrá tribulaciones, habrá angustias, habrá todo tipo de males que de alguna manera tú y yo vamos a atravesar. Tú y yo vamos a atravesar esas situaciones difíciles. Es propia de un mundo caído. Y entonces cuando ese momento llega, cuando esa adversidad llega, cuando el enemigo está atacando, porque te va a atacar en el momento en que menos lo esperas. Él no te avisa, Él está ahí. Por eso el Señor dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque necesitamos estar firmes. La palabra nos llama en ese momento a permanecer firmes. ¿Por qué nos llama a permanecer firmes? Porque hay un peligro de ceder, porque hay un peligro de retirarnos, porque hay un peligro latente en nuestras vidas. Y hermano, no te confíes. Pudieras tú decir: no, pero yo tengo años en la iglesia y conmigo no pasa eso. O pudieras decir: yo conozco bastante de teología y conmigo no va a pasar eso. La palabra del Señor dice: mire que no caiga. Mire, cuidado, puedes caer. Todos estamos en peligro. No hay una sola persona, un solo cristiano que pueda decir: conmigo no pasa nada. Si eres hijo de Dios, si intentas vivir como la palabra te ordena, como Dios te ordena, vas a tener un encuentro con el enemigo de Dios. Y ese enemigo te odia. Ese enemigo no tiene compasión. Y tiene dos aliados, uno externo y otro interno. Eso es lo terrible. Él usa nuestro propio malvado corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Satanás tiene un aliado dentro de nosotros. He ahí donde está el peligro latente. Dice Santiago en el capítulo 1, versículo 14, que cada uno es tentado cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y somos seducidos. De manera que ese aliado de Satanás está ahí, constante. Satanás nos tienta utilizando la corrupción que tenemos dentro de nosotros. Vivimos en un mundo caído. Tenemos un cuerpo corrupto en un sentido. Y siempre nuestro corazón está inclinado al pecado. Siempre sutilmente intenta envolverse en el pecado. Y Satanás es un ser astuto. Y pudieras decir: pero el hombre viejo ya fue crucificado. Eso es cierto. Pero tenemos vestigios de la antigua naturaleza. Y ahí tenemos un problema. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Satanás no es omnisciente. Satanás va conociendo tus debilidades por observación. Decían los puritanos: por cada cristiano hay 500 demonios rodeándolo. Tenemos un peligro latente y nosotros en medio de todo eso debemos mantenernos firmes, dice la palabra. Debemos mantenernos firmes, alertas. Pero el mundo es otro aliado de Satanás. El mundo es otro aliado. No es la creación, sino la cosmovisión que saca a Dios del medio. Satanás es su príncipe. La corriente de la potestad del aire. Este mundo sigue una corriente de pensamiento. Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, es un sistema que vive viciado por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, como dice Primera de Juan en el capítulo 2, el 15 y 16. Entonces, Satanás utiliza eso para aprisionar a aquellos que son esclavos del presente siglo malo y para incitar la corrupción al pecado, al remanente que existe en nosotros. Entonces, Satanás tiene dos aliados y nosotros necesitamos permanecer firmes.
frente a esos ataques que él hace. Pero mi hermano, parece a veces sencillo, pero no es sencillo. Dice la palabra del Señor en Josué, en el capítulo 1, 6, 7 y 9. Él le repite 3 veces. El Señor repite 3 veces y dice: esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Pero para qué debo esforzarme y ser muy valiente? ¿Para conquistar reinos? No. Para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. Para obedecer la palabra del Señor, tú requieres valentía, tú requieres esfuerzo, porque tienes un enemigo adentro y tienes un enemigo afuera. Entonces te va a atacar Satanás por esos 2 flancos y tú necesitas estar firmes. Es el mandato de Dios, es el mandato del Señor. Y entonces Cristo te diría, y hermano mío, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Porque en algunos casos habrá derramamiento de sangre. Es terrible el enfrentamiento, no es cosa de juego. A veces hay personas que juegan con el pecado, pero el pecado no es cosa de juego. Satanás quiere destruir al hombre. Miren cómo destruye las familias. Miren cómo destruyen a las personas. Y quiere destruir sobre todo al Hijo de Dios. Dice la palabra en Hebreos 11, en el capítulo 36 y 38. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de allá, de acá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Satanás no está jugando. Satanás no juega. Open Doors es una organización que certifica o que se dedica a investigar los atentados, los asesinatos que ocurren dentro de hacia los cristianos. Entonces, hasta este año, las cifras de la organización dicen que hay 4.305 cristianos asesinados por su fe, 1.847 iglesias atacadas, 3.159 cristianos detenidos injustamente solo por profesar que creen en Cristo. Satanás no está jugando, y esto, hermanos, no lo mencionamos para temer, no lo mencionamos sino para tomar conciencia de que esta guerra es real, de que Satanás no juega contigo, quiere destruirte. Entonces debemos tomar conciencia, porque la razón del cristiano es mantenerse firme ante esas arremetidas terribles que el enemigo va a dar. Ahí es donde Dios te llama a mantenerte firmes. Y necesitamos esfuerzo y necesitamos valentía. El Señor nos dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque el cristiano está en una posición de victoria. Tú no tienes excusa para decir o para retirarte o para decir no puedo, porque el Señor ha ganado la guerra. Tú estás en una posición de victoria. El problema es que no nos esforzamos. El problema es que a veces no tenemos el coraje de enfrentar nuestro pecado. Muchas veces vamos a estar ahí, pero el Señor nos dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y huirá de vosotros. Nuestro Señor venció en la cruz. Nuestro Señor venció aún viviendo aquí. Cuando fue tentado en Lucas 4, vemos cómo después de que Él venció las tentaciones, dice Lucas capítulo 4, versículo 13, y se apartó de él por un tiempo. Él va a huir si tú pones resistencia. No cedas a la tentación. Muchas veces va a usar todo tipo de artimañas para seducirte. Y entonces nosotros necesitamos tener conciencia de que estamos en una guerra que Cristo venció. Cristo venció, dice la palabra en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y dice Colosenses capítulo 2, 14 y 15.
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De manera que tú, si eres hijo de Dios, no tienes ningún pretexto para decir no puedo. El Señor dice: fortaleceos en mí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomad la armadura de Dios. El cristiano es un soldado del Señor y está llamado a permanecer firmes. Tu llamado no viene de este mundo, tu llamado viene del cielo. Tu llamado viene de tu Señor, aquel que resucitó y venció, nuestro Señor Jesucristo. Si estás decaído, en Él encuentras esperanza. Es una esperanza que va creciendo, es una esperanza continua porque Él venció. Es una esperanza que sirve para ponerte de pie. Aun cuando no haya razón para ponerte de pie, Cristo te da esa razón. Él venció en la cruz, Él venció. Por eso tú estás en un lugar privilegiado. Tú estás ahí, por eso te dice: permanece firme donde Dios te ha puesto en Cristo. No te dejes seducir. Entonces vemos cómo tendremos esperanza en nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es el mismo ayer y por los siglos. Él existía antes que hubiese una gota de lucha o sufrimiento, y existirá cuando no hay más lucha ni dificultad. Él vive y reina, y sobre todo lo que trae aflicción y dolor a mi corazón. Él lo controla todo. Dios es soberano y tiene propósitos que a veces no vemos por el dolor. Pero ahí en medio de ese dolor Él te dice: permanece firme. Somos hijos de Dios. El puritano William Gurnall escribió lo siguiente: su misericordia y amor para con sus soldados no tiene comparación. Los historiadores dicen que Trajano rasgó sus vestiduras para vendar las heridas de sus soldados. La Biblia afirma que Cristo derramó su propia sangre como ungüento para sanar las heridas de sus santos, y su carne fue desgarrada para vendarles. En cuanto a valor, nuestro Señor no tiene igual. Nunca volvió la espalda ante el peligro, ni aun cuando el odio infernal y la justicia divina parecía estar en su contra. Satanás no podía derrotarle. Nuestro Salvador nunca perdió la batalla, ni cuando perdió la vida. Ganó la victoria llevando el botín al cielo en el carro triunfal de su ascensión. Allí lo escribe abiertamente para el gozo inefable de santos y ángeles. El que sostiene el universo, el que reina con poder, te dice: estad pues firmes, porque ya vencí. Ese Cristo venció. Ese Cristo te dice: estad firmes, porque yo vencí. Y entonces, como hijos de Dios, nosotros no tenemos ningún pretexto para decir no puedo, porque ahí pone a disposición nuestro Señor su poder. Y dice la palabra: tenemos un objetivo: estar firmes en medio de todas las dificultades, en medio de todas las situaciones. Nuestro llamado es a permanecer firmes en obediencia a tu Señor. Tú estás guardando el honor de tu Dios. En el momento que tú eres tentado a dudar de Él, en el momento que tú eres tentado a pensar diferente o a huir por otro camino, tú estás de alguna manera tomando el honor de Dios. Cada cristiano va a pelear por el honor de Dios. Tú llevas el honor de Dios como aquel soldado que lleva el honor de su patria. Y aquel soldado que retrocede, dice la palabra: si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él pone a disposición su poder, porque Él pone a disposición su armadura, lo cual es una forma de prepararnos para hacer frente a ese día malo. Lo grandioso del asunto es que Cristo venció, y el día malo tiene un final. Una vez acabado todo, mantenerte firme, lo cual implica que va a ser un tiempo y después el enemigo huye, el enemigo se va. Pero debes estar preparado para la siguiente arremetida. Por eso debemos estar preparados, dado que hay una fuerza sobrenatural que se opone a la iglesia,
que busca destruir al Hijo de Dios, el Señor pone a disposición su poder superior para que sus hijos puedan resistir. Vestidos de toda la armadura de Dios. Obviamente, dado que se trata de una lucha espiritual, la armadura es espiritual. Entonces, el creyente debe ponerse o vestirse de ese poder, la armadura de Dios. Tienes la responsabilidad, tienes el deber de vestirte con esa armadura. No hay otra forma en que tú puedas resistir los ataques del enemigo. Entonces, vemos cómo, al igual que en el plano físico, tenemos aquí instrumentos de defensa y ataque. Los instrumentos de defensa tienen la función de proteger las partes vitales, que son el blanco favorito de Satanás. También, que son el intelecto, los afectos y la voluntad. Y los instrumentos ofensivos nos sirven para el ataque. Entonces dice la palabra, ciñéndonos con la verdad. Ha habido diferentes opiniones. ¿Qué es lo que significa verdad en el pasaje? En términos espirituales. Algunos dicen que se refiere a la revelación de Dios especial, que es su palabra. Sin embargo, más adelante en el pasaje mismo nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por tanto, otros opinan que la verdad mencionada en el pasaje es una remoción de todo engaño e hipocresía. En otras palabras, es una referencia a la sinceridad de mente y corazón. Porque no se olviden que tenemos dos enemigos. Satanás de alguna manera tiene dos aliados ahí, afuera y adentro. Entonces, de alguna manera, esa verdad va a ser puesta en duda en tu vida. Cuando tú ves el pasaje siguiendo el hilo de pensamiento, te manda a aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, te dice la palabra. Despojados del viejo hombre con deseos engañosos. Porque tranquilamente tú puedes ser engañado. El corazón es engañoso. Fácilmente nos volvemos idólatras. Fácilmente desviamos el camino. Fácilmente perdemos de vista la adoración a Dios. Fácilmente nos vamos. Entonces, la verdad se refiere a que debemos tener una mente sincera, sin hipocresías. Sin hipocresías. Entonces, necesitamos ceñirnos de la verdad. Satanás es padre de mentira y va a buscar embaucarte. Lo vimos en el Edén. Vemos en el Edén cómo provocó a Eva, a Adán y a Eva, y los llevó a caer. Puso en duda la palabra de Dios. Y es lo primero que hace. Es lo primero que hace muchas veces. Tú vas aprendiendo y de pronto surge la incredulidad, o por algún lado surge una opinión diferente y te hace dudar de lo que Dios puede hacer en tu vida, de lo que Dios es para ti. Entonces vemos cómo Satanás va a obrar de muchas maneras para seducirte y alejarte de la verdad. Cuando tú ves el cuadro de Eva, es similar. Te vende una idea. Tú agarras esa idea y empiezas a dudar de Dios, de lo que Dios quiere contigo. Pudieras estar sufriendo una necesidad, pudieras estar sufriendo una situación X y de pronto alguien viene, mira, eso te pasa por tal cosa. Y te hace olvidar por completo lo que tu Dios es. Entonces vemos cómo Satanás va a buscar corromper eso. Va a buscar quitar tu mirada de Dios. Entonces vemos cómo Satanás dice también, él usa falsos maestros. El contexto de Efesios nos habla de falsos maestros que traen mentiras y seducen a muchas gentes, a muchas personas, a muchos que no conocen. Dice, para que ya no seamos como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay un culto que se dedica a Satanás. Cuando tú ves al apóstol Pablo en los Corintios, a la iglesia de los Corintios, Pablo les va diciendo, ellos estaban adorando a sus dioses. Y antes digo que los gentiles, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pablo vio eso en la sociedad corintios.
Y ellos tenían una gran estructura de adoración. Sus templos paganos adoran a sus dioses. El mundo adora a Satanás. Oh, pero yo no estoy. El deseo de sus padres quieren hacer. A los fariseos les dijo: vosotros sois del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y a veces cuando nosotros nos ponemos o de alguna manera empezamos a actuar a nuestra manera, con nuestro pensamiento, apartados de lo que dice la palabra de Dios, nos ponemos en la línea de Satanás y empezamos a hacer su voluntad. Y tú pudieras decir: no, pero yo estoy haciendo mi voluntad. Aquel hombre que empieza a dirigirse por sus propios pensamientos: ah, no, pero me parece esto mejor, contrario a la palabra de Dios. Él dice: no, yo no estoy obedeciendo al diablo. No, el deseo de vuestros padres quieres hacer. Entonces nosotros vemos cómo Satanás te va a tentar de muchas maneras para alejarte de esa verdad que tienes tú en las manos, la palabra de Dios, pero también una verdad en Cristo. Debes mantenerte. Él es padre de mentiras, dice la palabra, y siempre va a venir con mentiras. Por eso te dice: despójate del viejo hombre, está viciado conforme a los deseos engañosos. Siempre va a buscar seducirte con cosas que has dejado atrás. Siempre va a buscar seducirte. Siempre va a poner en duda lo que Dios quiere para ti. Entonces nosotros debemos ceñirnos con la verdad. Entonces el cinto, para poder entender la imagen que Pablo pone de un soldado romano, aunque también tiene en consideración Isaías a Dios como guerrero, pero tomando en consideración lo que Pablo usa ahí, era un pedazo de tela. Los romanos tenían una túnica que era un pedazo de tela con un hueco en el medio y hueco a los costados, los cuales necesitaban ajustarse. Entonces, lo que hacía el cinto era de alguna manera, al ajustarse, no permitía que eso se fuera por los cantos. Imagínense a alguien corriendo en una batalla y con los trapos ahí que se vuelan. Entonces, para mayor comodidad, tenían que ajustárselos. Y en el caso de los soldados romanos, eso era de cuero. Entonces, cuando nosotros vemos este cinto, recuerde, ese cinto ahí se sujetaba a la espada. Para que tú tengas realmente una ofensiva, tú necesitas ser íntegro. Tú necesitas ser honesto. Tú necesitas caminar en la verdad. Tú necesitas caminar en honestidad. Tú necesitas vivir desechando al viejo hombre con los deseos engañosos y centrarte en Cristo. Entonces nosotros vemos cómo estos soldados romanos iban. Y en el contexto judío casi era muy común decir ceñirse sus lomos. Cuando salen de Egipto, ciñan sus lomos, nos vamos de Egipto. La misma frase que se repite en Lucas, nuestro Señor hablando de su segunda venida, Lucas capítulo 12, verso 35. Asegúrense de que sus lomos estén ceñidos y sus lámparas ardiendo. Significa estar preparados. Significa empezar a prepararse para aquella arremetida que tú no sabes cuándo va a venir. El cinto era una preparación. Un soldado romano no entraría en una batalla con su túnica volando por todos lados a la brisa. Alguien iba a jalarlo por su cabeza y ahí se acabó. Usted no pelea la batalla con la tela volando por todos lados. Lo mismo, inclusive, es más importante en una batalla. Usted quería asegurarse en un combate mano a mano, porque el combate es mano a mano. La idea de Pablo es mano a mano ese combate. Los romanos peleaban así. Entonces, dice, si un soldado iba a la guerra o si alguien hacía un viaje, tenía que ceñirse su cintura, tenía que ajustarse su cintura. ¿Para qué? Para que pudiera estar con libertad, para que pudiera estar preparado para afrontar una realidad. Entonces, es ahí donde va, de alguna manera, si tú lo quieres ver espiritualmente, de ahí nace tu autoridad para hablar la palabra del Señor. Si no, no tienes autoridad. Esa es la base, porque más adelante habla de la espada del Espíritu, que es donde descansa. ¿Dónde descansa la espada? En el cinturón, en el cinto. De manera que es la base para que tú estés preparado para el otro instrumento que va a venir más adelante, para la otra parte de la armadura que va a venir más adelante.
Es la base de todo, la verdad, la honestidad de mente y corazón. Entonces necesitamos enfocarnos, entonces necesitamos realmente ser honestos, andar en la verdad, hablando verdad cada uno, dice el apóstol Pablo. Desecha la mentira y hablad verdad cada uno con su prójimo. La mentira es terrible porque Satanás es el padre de la mentira. Él constantemente va a buscar mentirte en muchos aspectos. Entonces, ponerse el cinto muestra una actitud de compromiso, una actitud de alguien que está listo, una actitud que dice, estoy listo para la batalla y estoy alerta. Entonces, todo comienza con el cinto de la verdad, con la honestidad, con la verdad de nuestro lado, para poder tener más adelante el lugar donde poner lo que sigue, la espada del Espíritu. También vemos cómo se nos manda a estar firmes, pero se nos da una armadura y comienza con ceñirnos con la verdad. También nos habla de una coraza. Dice, vistiéndonos con la coraza de justicia. Usará una coraza. Pablo lo llama coraza de justicia. Ningún soldado romano, si ves en el contexto romano, saldría a la batalla sin una protección. Sería un suicidio. Al igual que tú, si no estás preparado, es un suicidio. Es terrible porque a veces nosotros tomamos en poco la palabra del Señor y no consideramos lo que Dios dispone para nosotros estar preparados en aquel día malo. Porque vendrá, si tú no estás pasando situaciones difíciles, hay alguien a tu lado que sí lo está. Y tal vez tú no tardes, porque en este mundo caído vamos a pasar muchas dificultades. Y ahí es donde necesitamos permanecer firmes. Y lo primero que nos dice es tomar la armadura de Dios para ceñirnos con la verdad y vestirnos con la coraza de justicia. Y cuando vemos esa coraza de justicia, pudiéramos de alguna manera ver qué simboliza la justicia o la coraza de justicia. Porque la idea de la coraza era proteger las partes vitales que tenemos aquí, corazón y las entrañas. Y bíblicamente representaría el corazón. Porque dice la palabra, como es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como tú piensas, eso es lo que tú eres. De manera que es para guardar tu corazón. Guarda tu corazón, que de él mana la vida. El corazón es una fábrica de deseos. El corazón, dice, porque del corazón salen los malos deseos. Porque del corazón. Y miren Santiago, cómo va a describir tu corazón, que en tu corazón hay una guerra. Una guerra donde tus deseos intentan gobernar y destronar a Cristo. Si Cristo está ahí sentado, tus deseos van a intentar destronarlo de ahí, de ese lugar. Y van a empezar a ganar terreno. Y vemos en Santiago, en el capítulo 4, cómo se describe esa lucha. Es una lucha terrible, porque dependiendo de lo que hay en tu corazón, del deseo que gobierna tu corazón, va a determinar tu emoción. Todo lo que hay en el corazón está conectado a la mente. Eso te va a llevar a una emoción, va a despertar una emoción. Esa emoción va a terminar en una conducta. De manera que tu corazón es importante. De manera que esa coraza va a proteger tu corazón. Somos tan sutiles y tan fáciles a veces de sucumbir ante nuestros deseos. Y es increíble porque a un deseo, hermano, puede afectar tu aspecto físico. Un deseo. ¿No han visto aquellos jóvenes que se enamoran y después entran en depresión? ¿No han visto aquellos jóvenes que se enamoran y a veces cuando sufren frustraciones se van y se deprimen? Porque la chica los rechazó, porque el muchacho no les dio bola. El corazón es una fábrica de deseos. Inclusive un deseo puede llegar a afectarte de una manera terrible. Y desde luego que va a afectar tu conducta. Entonces, tal cual es su corazón, tal es la persona. El corazón, engañoso es el corazón.
Debemos guardar nuestros corazones. Debemos de alguna manera usar la coraza de justicia. ¿Qué tipo de justicia? ¿A qué se refiere con justicia? Hay una justicia personal, hay una justicia imputada y hay una justicia práctica. Cuando vemos, ¿cuál es la justicia personal? Mateo 5:20 nos dice, a menos que su justicia exceda lo de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Hay una justicia propia. Hay una justicia propia. Entonces vemos cómo el fariseo y el publicano, está su propia justicia. Él estaba confiando en sí mismo y todo lo que él era y todo lo que él hacía. Y el publicano estaba agachado. Tenía justicia propia. ¿Cuántos de nosotros nos creemos buenos? Yo soy bueno. Pero la palabra nos va enseñando que no es por tu justicia que tú vas a entrar al reino de los cielos. Entonces nosotros debemos considerar que la justicia personal no es la coraza de justicia. No se refiere a esa justicia. Dice, usted va a ser víctima de las fuerzas del infierno con toda certeza si usted está tratando de cubrirse con su propia justicia. Cuando nos convertimos a Cristo, cuando venimos al Señor, cuando el Señor derrama su misericordia y tú te conviertes, usted se aferra de la mano de Dios mediante Jesucristo. En ese momento la justicia de Cristo le es imputada a usted. Dios lo viste a usted con la justicia de Cristo. Dios lo coloca, por así decirlo, la vestimenta absoluta de santidad absoluta de Jesucristo. Entonces, cuando usted fue salvo, a usted se le dio la justicia de Jesucristo. Esa justicia lo cubrirá por toda la eternidad. Pero para que usted viva el tipo de vida que gana la batalla sobre Satanás, debe aplicar principios justos disponibles para usted en esta justicia, en los asuntos de la vida diaria. Pero hay una diferencia entre posición y práctica. Tú no eres justo. Tú necesitas armarte con la coraza de justicia. Tú necesitas armarte con la coraza de justicia. ¿Por qué? Porque la justicia que te dio Cristo es perfecta. Pero tú no estás al nivel de esa justicia. Y necesitas vivir de acuerdo a esa justicia. Pero ¿cómo lo hacemos en medio de una guerra? Donde debemos mantenernos firmes, donde debemos mantenernos protegidos. Pues necesitamos tomar la armadura completa de Dios, considerar esa justicia que nos dio el Señor para saber que tenemos una posición y debemos vivir conforme a esa posición que nos ha dado Cristo, Dios en Cristo. Entonces, dice el capítulo 2 de Filipenses que debo ocuparme de mi salvación para que pueda hacer lo que Dios quiere en mi vida. Debo ocuparme de mi salvación con temor y temblor, no porque lo vas a perder, sino porque puedes errar en el camino, porque puedes engañarte a ti mismo con tu propia justicia, diciendo tal vez yo soy bueno, yo soy esto o yo soy el otro. Entonces necesitamos, hermanos, tomar la justicia de Cristo. Tenemos que alcanzar el estándar de Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Tomando la armadura de Dios. Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo tomo? Toma conciencia de esa justicia y obedece la palabra del Señor. No es fácil. Necesitamos mucha gracia del Señor. Mucha gracia del Señor. Pero ahí está la armadura de Dios. Para que podamos detener el ataque del enemigo. Para que el enemigo en sus ataques no pueda afectar nuestro corazón. Aunque de muchas maneras lo hace. Cuando tal vez tú estás en todo momento, hermano, nuestro corazón, Juan Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Derriba uno y levanta otro. Constantemente un acto bueno tú lo conviertes en pecado. Tienes tus hijos y los conviertes en ídolos. Tienes tu esposo y lo conviertes en ídolos. Tienes tu carácter y conviertes en parte tu carácter en ídolos. Entonces necesitamos realmente tener conciencia de que estamos en Cristo. Y necesitamos esforzarnos y necesitamos ser valientes. Necesitamos morir a nosotros mismos.
Y eso no es tan fácil. Entonces, debemos realmente orar al Señor, porque lo que perdemos es gozo, el gozo de nuestra salvación. El rey David lo sabía. Él va pidiendo al Señor: restáurame el gozo de tu salvación. Tengo mi salvación, nada más que perdí el gozo. Y tu vida se hace una vida tremendamente frustrada. ¿Cómo está tu cristianismo? Tal vez tú eres un cristiano amargado, tal vez eres un cristiano que todavía estás en esa lucha. Considera a Cristo, busca a Cristo, toma la armadura de Dios, porque de pronto te vuelves también un cristiano improductivo. Entonces necesitamos tomar la armadura del Señor, la coraza de justicia, esa coraza que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y estamos llamados a permanecer firmes en medio de esa guerra, y permaneciendo firmes estamos de alguna manera buscando completar de alguna manera el estándar que necesitamos para agradar al Señor, aunque nosotros en sí mismo, en Cristo, le agradamos. Necesitamos, dice, el mundo no es el lugar donde pertenecemos. El mundo, no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sin embargo, nos incrustamos en el mundo y perdemos muchas veces nuestra perspectiva. No perdamos de vista el Evangelio, no perdamos de vista a Cristo y todo lo que Él hizo y todo lo que Él nos dio. El recurso está ahí, en la justicia de Jesucristo. Y dice: calzados los pies con el Evangelio de la paz. El calzado es importante y en nuestro contexto es un poco complicado de entender, porque el calzado es común en nuestra vida. Pero en el contexto en el cual Pablo está hablando, el calzado era importante para un soldado romano. ¿Por qué? Porque si él está peleando por su vida, y si un soldado se metía sin calzado, con una piel lisa, se iba a lastimar. Si un soldado se quedaba, de alguna manera perdía el brazo, él continúa en la batalla. Pero si un soldado sufre en sus pies alguna herida, no va a poder continuar. Es increíble, pero cuando pone calzado nuestros pies con el Evangelio de la paz, tiene que ver con ese Evangelio bendito. Pero tiene que ver más que llevar el Evangelio de la paz en el contexto de este texto, tiene que ver con permanecer firmes. Tú vas a permanecer firme en la medida que el Evangelio de Cristo está delante tuyo. Cuando tú pierdes de vista el Evangelio, comienzan los problemas. El soldado romano tenía de alguna manera ponerse un calzado especial. El calzado romano era con clavos, ustedes saben. El calzado romano era con clavos. Esos clavos le permitían mantenerse firme aún en zonas rocosas, aún en lugares resbaladizos. Él se mantenía firme, de manera que el Evangelio, el conocimiento del Evangelio, te va a mantener firme en el lugar donde tú estás, en Cristo. Cuando tú pierdes de vista el Evangelio, vas a resbalar. Y el Evangelio es tu calzado. Aunque veíamos la semana pasada, todo lo que tiene que ver con el Evangelio tiene que ver con la armadura en sí misma. Pero aquí vemos cómo el Evangelio es importante para que tú te mantengas firme en el Señor. El Evangelio es de vital importancia para mantenerte firme en el Señor. No tienes oportunidad si es que pierdes de vista el Evangelio. Pierdes de vista el Evangelio. Entonces, cuando vemos, estad pues firmes. La firmeza tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros estamos llamados a mantenernos firmes en medio de una guerra, en medio de una batalla donde debemos tomar la armadura de Dios. Y esta armadura tiene que ver con la protección que nosotros vamos a tener en el Evangelio de Cristo. Entonces, necesitamos ponernos la armadura de Dios. Necesitamos tomar conciencia de esa realidad. Calzados los pies con el Evangelio de la paz. Ese Evangelio que nos trajo paz con Dios. Ese Evangelio que nos reconcilió con Dios. Ese Evangelio que nos cambió la vida y que nos hizo
hijos de Dios. Ese evangelio de la paz que reconcilia al mundo. Ese evangelio nos mantendrá firmes. Calcemos nuestros pies con el evangelio de Cristo. Entonces necesitamos que ese evangelio sea predicado. Pero principalmente ese evangelio te va a servir para que tú te mantengas firme en la batalla. Entonces necesitamos, hermanos, tomar conciencia de la realidad en la cual estamos. Estamos en una guerra, estamos llamados a permanecer firmes, tenemos un deber de ponernos toda la armadura de Dios, tenemos un deber de colocarnos esa armadura, el cinto de la verdad, andar con la verdad, la coraza de justicia, aferrarnos a la justicia de Cristo. Y tenemos el llamado a permanecer firme, teniendo en consideración, cubriéndonos nuestros pies con el calzado del evangelio para no resbalar, para seguir firmes donde el Señor nos ha puesto. Entonces, hermanos, tenemos un conflicto de dos flancos, siendo el principal un flanco invisible, las huestes espirituales, poderosas y engañosas y crueles, que nos atacan con armas poderosas. Solo el poder de Dios Todopoderoso, que puede hacer las cosas más allá de lo que pedimos o entendemos, puede librarnos. Aunque el poder es de Dios, sin embargo, el creyente debe vestirse de toda la armadura de Dios, lo que le permitirá fortalecerse y estar firmes en el día del conflicto. A los amigos que nos visitan, el mundo es esclavo del espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El mundo es esclavo de Satanás. A veces dicen que es libre, a veces los amigos piensan que son libres porque hacen lo que les da la gana y se dan cuenta y no te das cuenta que estás siendo esclavo de tu propia gana, lo cual se opone a Dios. Dios quiere hacerte ver tu pecado y entonces para que tú puedas ver la esperanza a Cristo crucificado, quien se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Y entonces necesitamos que conozcas el evangelio, que tú creas en ese Jesús que lo dio todo para permanecer firmes y nos dio toda la armadura de Dios. Entonces necesitamos, hermanos, para andar en buenas obras, centrarnos en el evangelio y tomar la armadura de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Soberano y bendito Dios, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por este tiempo, Padre. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a poder ponernos esa armadura, a poder disponer de esa armadura que tú tienes para nosotros, para poder mantenernos firmes, Señor, en ese día malo que siempre está acechándonos. Guarda nuestros corazones, guarda nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a permanecer en tu evangelio, a vestirnos con tu evangelio, para poder hacer frente a esa realidad que nos acecha. Gracias te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.